Listo. Perfecto. Entonces vamos a continuar con este problema. Dice, el problema 223 determine las componentes de X y Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. ¿Es este el problema? Profe, ¿Sí? disculpe, ¿está compartiendo su pantalla? Ah, perdón, creo que no. Es que a mí no me aparece, disculpe. No, perdón, creo que no estoy compartiendo pantalla, pero ahorita compartimos inmediatamente. Usted me dice. A ver, profe. Es que también Ahora sí. Ah, sí, profe, ahora sí. No, Gracias. está mal el internet de todos. No sé qué está pasando, como que no está capacitado como para tantos usuarios y el internet se está colapsando, pero bueno, mientras nos dé chance de avanzar, avanzamos. ¿Sale? El problema 223 dice lo siguiente: determine las componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. Estos problemas están a partir del problema 33. Los problemas anteriores estaban en la página 25 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros Estáticas de Viran Johnston, de la McGraw-Hill, novena edición. Entonces, realmente este problema para determinar cuáles son las componentes de cada uno de estos tres vectores, pues realmente no tiene ninguna aplicación práctica, ¿verdad? Pero si en un momento dado nosotros decimos, calculamos la fuerza resultante de estos tres vectores, entonces sí. Entonces, como un plus a este problema, vamos a calcular la resultante, que es lo que realmente importa en un problema. Ahora vean, es necesario que evaluemos la situación. Ya no son dos vectores. Entonces, acuérdense que hasta dos vectores nosotros lo hacíamos fácilmente por el método del triángulo. Y ya nos había gustado, ¿verdad? Senos, cosenos, tangente. Cuando era un triángulo oblicuo, ley de senos, ley de cosenos, ley de ángulos internos de un triángulo, o teorema de los ángulos internos de un triángulo. Pero aquí en este caso son tres fuerzas. Les recalco una cosa, no es que no se pueda hacer, lo podemos hacer. Es decir, sumamos el vector de 80 más el vector de 120. A través del método del paralelogramo o el método del triángulo, establecemos la sumatoria de estos dos vectores únicamente. Y posteriormente, lo que obtengamos como resultante parcial, lo sumamos con el vector de 150 y vamos a repetir otra vez el mismo método. Vamos a construir otro triángulo, vamos a establecer nuestras propias ecuaciones, vamos a resolverlo como se pueda y obtenemos la resolución, lo cual nos metería en una dinámica un poco compleja. Aquí, si nosotros hacemos la descomposición de vectores o utilizamos el método de descomposición de vectores, esto se vuelve más sencillo. Entonces, voy a utilizar precisamente este método. Entonces, voy a empezar por descomponer cada una de estos vectores, ¿vale? Como vulgarmente se dice, en sus componentes. Y claro, realmente en el momento en que ustedes descompongan, van a obtener sus vectores con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces, vean, primero tengo el vector de 80, le trazo una línea, recuerden cuál es la metodología, que pase por el extremo del vector de 80 y que sea perpendicular al eje que se desea descomponer. En ese caso, voy a utilizar precisamente el eje X. Y como consecuencia a ello, voy a trazar un vector que vaya desde mi origen del plano cartesiano, desde aquí, ¿hasta dónde? Hasta esta parte. ¿Sale? Hacia esta parte. ¿Cómo se llamaría? La componente del vector de 80 grados, de 80, perdón, newtons, con respecto al eje X. ¿Vale? Entonces, pongámosle, aunque no, el problema no lo especifica, pongámosle nosotros etiquetas a los vectores para que sea más fácil. Entonces, este vector es el PX, ¿de acuerdo? Perdón, simplemente P. Sería el vector P, así. Y entonces, este vector que acabo de determinar aquí
sería la componente en X, que sería precisamente PX. ¿De acuerdo? Este vector que está aquí, le voy a llamar el vector Q. ¿Vale? Y este vector que tengo aquí, le voy a llamar el vector S. Así de esta manera. Entonces, voy a hacer el trazo, la descomposición con respecto al eje vertical. Y entonces tendría una línea que pase por el extremo de este vector de 80 y que vaya precisamente perpendicular a la línea vertical, al eje vertical. Como consecuencia a ello, voy a tener, por supuesto, en donde se intersecta con el eje vertical, voy a obtener la componente. La componente, por supuesto, así, la componente del vector de 80 con respecto al eje vertical. Y entonces voy a trazar un vector que vaya desde aquí hasta aquí. Así justamente. ¿Vale? ¿Y eso cómo le voy a llamar? Pues es la componente del vector P, pero con respecto al eje Y. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahorita le damos, establecemos precisamente las ecuaciones para encontrar la magnitud de esos vectorcitos que están sobre X y Y. Vamos, sigue todavía. Ahora, ¿qué les parece si nosotros descomponemos al vector Q? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Voy a trazar una línea que pase por el extremo justamente de Q, pero que vaya precisamente perpendicular a esta línea horizontal que tengo aquí. Como consecuencia de ello, voy a ponerle ahora en vector azul. Mi vector va a ser un vector azul. La componente tanto en X como en Y. Entonces, aquí tendría un vector, lo voy a poner un poquito más abajo para que no se encime con el otro. Ahí está. Y le voy a poner a ese vector su etiqueta. ¿Cuál sería su etiqueta? Componente QX. Exactamente. Sería la componente QX. Perfecto. Y también hacemos lo mismo con respecto al eje vertical. Entonces, lo que voy a hacer es trazar otra línea, por supuesto, que vaya de aquí, que pase por el extremo del vector Q, pero que sea perpendicular al eje Y. Y claro, aquí voy a trazar un vector que vaya precisamente desde el origen, ¿hasta dónde? Hasta esa intersección, ¿verdad? Hasta esa intersección que cheque aquí justamente, ¿vale? Y ese vector azul, ¿cómo se va a llamar? QY. Exactamente. Perfectamente. Sería la componente del vector Q con respecto a Y. Justamente lo dijeron, QY. Y nada más nos falta una, ¿verdad? Nos falta uno. Ahora va a ser, voy a trazar una línea vertical que pase por el extremo de S, que sea perpendicular, por supuesto, al eje Y, y voy a trazar precisamente este vector aquí, justo aquí. Y claro, voy a trazar un vector que vaya precisamente, un vector que vaya desde mi origen hasta la intersección precisamente que se acaba de formar. De tal manera que este vector va a ser justamente hasta esta intersección, hasta aquí. Perfecto. Como ese vector yo le puse que se llama S, entonces mi vector se va a llamar SX, es decir, la componente del vector S sobre el eje X. Y finalmente, vean, finalmente voy a hacer la descomposición de ese vector precisamente S, pero ahora con respecto al eje Y. Entonces va a quedar justo, voy a poner un poquito más abajo para que se distinga, ¿verdad? Entonces, voy a trazar el último vector, que es precisamente el vector que vaya desde aquí, en verde, que vaya desde el origen hasta la parte de arriba. Voy a ponerlo así para que no quede encimado, para que no quede encimado precisamente, para que se alcance a ver de alguna manera
el vector que está en verde, lo voy a ver si se da chance de que... Ahí está. Ahí está, para que no queden encimados los dos vectores, porque ese es el problema, ¿verdad? Gráficamente, a veces me da un problema de identificar cuál es cuál. Pero aquí, ese vector verde es precisamente el vector S. ¿S quién? SY. Sale, y ahí está. Ahí tenemos. Ahora le pongamos la magia, ¿verdad? Ahora determinemos las componentes. Identifiqué en el otro grupo que todavía algunos compañeros no comprenden bien, o no visualizan, mejor dicho, perdón, no visualizan cuándo se tiene que aplicar el coseno y cuándo se tiene que aplicar el seno, ¿vale? Entonces, qué bueno que alguien en el otro grupo lo dijo, porque en ese momento ya nosotros nos pusimos a explicar bien para que no queden dudas, porque se acerca el examen, y en el examen van a tener esa duda, va a ser muy horrible, ¿verdad? Entonces, vean, ¿qué les parece si nosotros ponemos los componentes? Con eso finalizamos lo que nos está pidiendo el problema, pero a mí no me sirve eso. Yo quiero encontrar la resultante, que va a ser la equivalente de la aplicación precisamente de estas tres fuerzas. Entonces, le voy a llamar componentes, ¿de acuerdo? Componentes. Acuérdense que el método se llama precisamente descomposición de un vector. Y entonces, ¿cómo quedaría eso? Voy a hacer una sumatoria de fuerzas en X. A ver, perdón. Voy a trazar primero las componentes, tal cual, ¿sale? Por ejemplo, PX, ¿cómo quedaría? PX es igual. Vean, el vector P está fijado a X con respecto a con respecto a X 40 grados. Otra vez, si yo les pregunto, el vector P tiene una etiqueta, está fijado a qué eje. Ustedes me dijeran al eje X. Entonces, aquí en la componente X es donde va a aparecer ¿quién? Coseno. El coseno. Entonces voy a multiplicar P por el coseno precisamente de 40. Y como consecuencia de ello, ¿cuánto vale P? Sería precisamente 80 newtons, que multiplica al coseno de 40 grados. Y ustedes me dicen cuánto va a ser esa componente. Así de sencillo, ¿eh? Yo tengo 61.2835. 61.2835, por supuesto, ¿verdad? Newtons. ¿Vale? Ahí. Ahora, la componente en Y. Si ya estoy seguro que la componente de X es coseno, el otro va a ser seno. Entonces va a ser, por ejemplo, P por el seno de 40 grados. Y esto va a ser, P vale 80 newtons. ¿De acuerdo? Y esto multiplica al seno de 40 grados. Y esto va a ser, ¿cuánto? 51.4030. 31 punto, ¿cuánto, perdón? 51. 50. 51.42. Ah, es 51, perdón. Escuché 31. Perdón, 51 punto. 42. Perfecto, 30. ahora así, newtons. A ver, acuérdense que si ustedes checan esto, este cateto PX y esto va a ser cateto PY y esta va a ser la hipotenusa de 80. Quiere decir que yo puedo comprobar fácilmente que estoy bien. Es decir, si yo aplico el teorema de Pitágoras, yo digo PX al cuadrado más QX al cuadrado y a eso le saco una raíz, debe salir exactamente el de 80. Así con una operación muy sencilla, ¿verdad? Y con eso yo estoy estableciendo de que, por supuesto, no he dado el resultado final, pero es una buena prueba de que estoy trabajando bien. ¿Sale? Otra vez. Raíz cuadrada. ¿Sale? Abre paréntesis. Le ponen 61.2835 al cuadrado más 51.423 al cuadrado. Y cuando ustedes cierran el paréntesis y le ponen igual, debe aparecer en su pantalla 80. Si es así, vamos por buen camino. Si no les da 80, algo está fallando, ¿eh?
algo nos está fallando y hay que verificar qué es precisamente, qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Lo comprobaron? Ahorita, profe. Sí. 79.999. Exacto. Ustedes saben por qué no salió el 80, por errores de redondeo, ¿verdad? Pero tampoco es grave. Vamos con el otro vector. ¿Qué les parece si nosotros descomponemos al vector QX? ¿Vale? QX, ¿a qué es igual? Yo sé que va a ser Q multiplicado por quién. Aquí está el vector Q. Con respecto a quién me están posicionando a Q. ¿Con X? Con respecto a X. Entonces, aquí aparecerá precisamente la función coseno. ¿Pero cuánto? Porque este ángulo es 30 con respecto a P, pero P tiene 40 con respecto a X. Entonces, el total va a ser precisamente 70. Entonces, sería Q por el coseno de 70 grados. Como Q, en este caso, nos dicen que vale 120 newtons, multiplicado por el coseno precisamente de 70 grados, esto nos va a dar, ¿cuánto? $41.0424. Sería newtons, ¿de acuerdo? Y a ver, ayúdenme ustedes para establecer entonces la componente de Q en Y. Muy fácil, ¿verdad? Como ya apareció el seno, el coseno, el otro va a ser el seno de 70 grados. Esto va a ser entonces 120 newtons multiplicado por el seno de 70 grados. Y eso nos va a dar 112.76. 114 punto, No, 112. 12. perdón, 12. 112. Ok, perdón, 112 punto 76. 76 31. 31 newtons, ¿verdad? Esa Sí. es la cosa, 31 newtons. De lo mismo que la otra. Ustedes saben que QX, efectos de la hipotenusa, va a ser Q. Si ustedes elevan al cuadrado ese 41.0424 y elevan al cuadrado 112.7631, luego lo suman y al final les sacan una raíz a todo eso, les va a dar ¿cuánto? 120. Hay quienes, habemos muchos que somos un poco desconfiados y vamos caminando pero con paso seguro. Y esa es una forma de comprobar. Si me da 120, estoy por buen camino. ¿Sí vio? Sí, profe. Exacto. Entonces, este vector S. Entonces voy a establecer precisamente la componente de S en X. ¿Con quién me están fijando este vector S? ¿Con respecto a qué eje? ¿Sí? Otra vez sigue siendo X. Aquí en la componente X aparecerá entonces la función coseno. Entonces sería S multiplicado por el coseno, en este caso serían 35 grados, ¿vale? Como el valor de S me están diciendo que es 150 newtons, multiplico 150 por el coseno de 35 y con eso voy a obtener la componente de S en X. Da 122.8728 newtons. Perfecto, newtons, exacto, ¿vale? Finalmente, el otro, SY es igual a S que multiplica el seno. Ya salió el coseno, el otro tiene que ser seno. Esto sería 150 newtons que multiplica al seno de 35. Dicen, Profe, ¿cuánto sería? Sí, perdón. sería negativo, ¿no? Pero bueno, ya se haría en la sumatoria de fuerzas. No, lo ponemos si quieren, ¿vale? La cosa es que no dupliquen ustedes. Por supuesto, sería negativo, ¿vale? Le pongo entonces su signo negativo. Exacto. Y entonces, ahorita ustedes me hacen favor de calcular, ahora serían 150 por el seno de 35. Le voy a poner un poquito más abajo para que no se encime.
Y ustedes me dicen cuánto sería este valor. 86.0364. Entonces sería 83.06. 86. Ah, perdón. 86, profe. Ajá. 86.03 64. 0364. newtons. ¿Así? ¿0364 o 0384? ¿Está bien así? No, así, sí. Perfecto, dale. Entonces, ya tenemos con esto los componentes de cada uno de esos vectores, por supuesto, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces, no sé si hasta ahí tengan ustedes alguna pregunta. Sí, es que estoy perdida, pero, o sea, ya, pero no, o sea, sí tengo la noción que es porque está sobre un cuadrante, el componente SX, ¿por qué sería ¿Sí? menos 122, profe? Porque vean, dijimos que por convención, todos los vectores que vayan hacia la derecha son positivos y los que vayan hacia la A la izquierda izquierda, son negativos. negativo. Ok, profe. ¿Vale? Con Sí, respecto a Y, gracias. los que vayan hacia arriba son positivos Son y los que positivos vayan y los abajo de son abajo negativos. negativos. Ok, muchas gracias. ¿Vale? De nada. Chequen que todos los valores en Y, todos los componentes o todas las componentes son precisamente positivas. Que están en azul, en rojo, ese Y que está en verde, van hacia arriba. Pero estos se comparten. Dos son positivos y uno es negativo. Y eso tengo que considerarlo precisamente en la sumatoria, ¿verdad? Ahorita lo que voy a hacer es, haciendo una sumatoria, voy a poner haciendo sumatoria de fuerzas en X. ¿Cómo quedaría? ¿Ya? La sumatoria de fuerzas en X sería esto. El primer valor sería, lo voy a representar como PX más QX. Ojo, tengan mucho cuidado, porque ese X es negativo. Entonces, si ustedes le ponen menos SX, cuando utilicen ese valor, no lo vayan a considerar negativo, porque si no van a decir menos por menos, más. Y es como que si sumaran los tres valores hacia la derecha, y no es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, una de dos, o le ponen ustedes negativo, y aquí, cuando ponen este valor, lo ponen como positivo, o de plano le pongo así, si voy a considerar el signo negativo aquí, le pongo un signo positivo en este lado, ¿vale? Pero no me vayan a duplicar esto, porque es como que si ustedes estuvieran poniendo las tres componentes hacia la derecha. Mucho cuidado con ese rollo, ¿vale? Y entonces voy a poner la sumatoria de fuerzas en X es igual, ¿cuánto vale PX? Sería 61.2835, ¿vale? Yo sé que todo eso son newtons, ¿verdad? Más QX, que en este caso sería 41.0424 newtons. Y el otro valor, como lo estoy considerando aquí positivo, voy a considerar este valor negativo. La cosa es que aparezca contrario a lo demás. Sería entonces 120.8728, por supuesto, newtons. Y ustedes me dicen cuánto sería precisamente esa sumatoria. Menos 20.54. Menos 20.54. 54. 60 y, perdón. 54, 69. Sí. Perfecto. 69. Excelente. Sería newtons. ¿De acuerdo? Sí. Aquí nosotros tenemos ya la sumatoria de fuerzas en X. Vean que este vector verde en longitud va a ser más grande que la suma de estos dos. Por eso el vector resultante queda hacia la izquierda. ¿Vale? Ahora, voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces esto va a ser, por supuesto, PY más QY más SY. Aquí no hay problema porque los tres son positivos. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 51.423 newtons más QY, que en este caso sería 112.6
.7631 newtons y más el último valor que tenemos aquí, que sería, por supuesto, 86.0364 newtons, ¿ok? Y eso me va a dar un valor, una sumatoria de fuerzas verticales, ¿de cuánto? 250.2225. 250 punto 22.25. 22.25. Y esto sería newtons, ¿sale? Y aquí yo tengo ya el otro valor. Ese sí es positivo, es hacia arriba. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar un pequeño plano cartesiano para que yo ubique los dos valores. Este sería el primero. Y, bueno, lo voy a poner un poquito más aquí para que yo pueda. ¿De acuerdo? Y también voy a trazar el otro que va precisamente aquí. Entonces, tengo una sumatoria de fuerzas en X que va hacia la izquierda. De tal manera que voy a poner mi vectorcito hacia la izquierda. Desde el origen, desde aquí, hacia la izquierda. ¿Vale? Este sería la sumatoria de fuerzas en X. Negativo, porque va hacia la izquierda. Y también voy a considerar entonces un vector que vaya hacia arriba, porque la sumatoria de fuerzas en Y es hacia arriba. ¿De acuerdo? Y entonces, ya está listo. Aquí ¿Cómo voy a calcular entonces? Bueno, este vector que tengo aquí lo voy a subir, por supuesto. Así de esta manera. Así. Y entonces voy a trazar, acuérdense que para trazar la resultante final, le voy a poner etiquetas, le voy a poner las etiquetas para que vayamos visualizando, ¿eh? Y esta sería, por supuesto, la sumatoria de fuerzas en X. Y este vector azulote que tenemos aquí va a ser la sumatoria de fuerzas en Y. De tal forma que si en un momento dado trazo a través del método del paralelogramo una horizontal a X, pero por supuesto que pase aquí en el extremo de este vector, y voy a trazar además otra línea que pase por el extremo de la sumatoria de fuerzas en X y que pase precisamente, que sea paralelo al vector Y. Entonces, ¿cómo quedaría este? Trazamos nuestro vector resultante precisamente en la intersección de ambas líneas. Como consecuencia de ello, podemos decir que trazamos un vector, voy a poner en verde para que distingamos nuestra resultante. Será desde aquí hasta aquí justamente. ¿Vale? Hasta ahí. Y entonces, si se dan, este vector que está aquí, ese va a ser mi vector resultante. Le voy a poner precisamente R. Y lo que puedo hacer a través del principio de transmisibilidad, yo puedo pasar este vector azul hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, repito, ¿se puede hacer eso? ¿Puedo hacer la transmisibilidad? Sí, siempre y cuando no alteremos precisamente la naturaleza precisamente de los vectores. ¿A qué se refiere con eso de no alterar su naturaleza? Que no cambie su magnitud, su dirección y su sentido. Entonces, no se olviden que esto va a ser un triángulo rectángulo, porque aquí precisamente tenemos un ángulo de 90 grados. Y esto que tenemos aquí precisamente, este cateto va a ser la sumatoria de fuerzas, va a ser la sumatoria de fuerzas en Y. Y aquí tenemos, este cateto sería sumatoria de fuerza en X, esto sería sumatoria de fuerza en Y, y esto sería R. Pero necesito otro dato también, por supuesto, ¿eh? Tengo que localizar a teta, y teta es el ángulo que va justamente desde aquí hacia donde está precisamente el vector resultante. Y entonces, por principios de cuentas, ¿cómo resuelvo este triángulo? Bueno, para determinar R es muy fácil, ¿eh? Para determinar el valor de R es muy fácil.
¿Por qué? Porque es la hipotenusa precisamente del triángulo rectángulo. Entonces, yo digo, a través del teorema de Pitágoras, ¿cómo quedaría? Tangente. R es igual Raíz a la cuadrada. raíz ¿de quién? Cuadrada de la suma De P. de... No, sería la sumatoria de fuerzas Ajá, en X al cuadrado. en X Al cuadrado, más la Más. sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Exactamente, al cuadrado. Entonces, pues sustituyamos los valores ya los tenemos ahí, ¿verdad? R es igual entonces a decir la raíz cuadrada. ¿Cuánto sería la sumatoria de fuerza en X? Sería, si ustedes quieren ponerle el signo, no hay fijón, ¿verdad? Ningún problema. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que estos valores están siendo elevados al cuadrado. Y no importa el signo positivo o negativo, siempre nos va a representar el valor absoluto. Igual, de la otra manera, si yo le quiero poner 250.2225 newtons, entonces eso sería elevado al cuadrado. Y como consecuencia de ello, entonces, yo puedo tener así el valor de R. ¿Vale? R es igual a ¿cuánto? 251. 251. .00646. A ver, perdón, me perdí. ¿Cero? 0646. 46. Por supuesto, Newton. Ya, y eso, por supuesto, me representa ya el resultado, claro, parcial, porque aquí lo que estoy encontrando sería precisamente únicamente la magnitud, pero falta determinar cuánto vale teta. Si ven ustedes la figura, de acuerdo a la figura, tengo que encontrar a través de un ángulo interno. Y se me ocurre este, ¿verdad? Se me ocurre este ángulo. Le voy a llamar a este pequeño ángulo, le voy a llamar alfa. Y alfa es un ángulo interno del triángulo rectángulo. Yo puedo determinar entonces cuánto vale alfa. Entonces, puedo poner a partir de la figura, ¿cómo quedaría esto? A partir de la figura, nosotros decimos, ¿cómo puedo encontrar el valor de alfa? ¿Qué me dicen? Pueden, como ya tienen ustedes el valor de R, pueden utilizar seno, coseno o tangente. Pero aquí, Con respecto al cateto, ¿sería tangente? preferible tangente. ¿Por qué razón? Porque imagínense que todo viene bien y hubo un error en R. Al utilizar seno o coseno, están arrastrando ese error. En cambio, viene sumatoria de fuerza en X y Y, pues utilizamos esos datos que son genuinos. ¿De acuerdo? Entonces, ayúdenme. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que sería en este caso sumatoria de fuerzas en X con respecto a la sumatoria de fuerzas, perdón, sería de Y con respecto a X. ¿Vale? Otra vez. Alfa, el seno sería cateto opuesto, perdón, la tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Y, por supuesto, alfa es igual a la tangente precisamente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y con respecto a las fuerzas en X. Y entonces podemos decir tangente menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y, que en este caso sería 250 usados, porque si ustedes invierten esto, les va a dar el complemento, ¿eh? Esto sería .2225 newton.